Napoleón Bonaparte, el estratega y genio militar inigualable, es una de las figuras más fascinantes de la historia. Nacido en Córcega en 1769, Napoleón se levantaría para convertirse en el emperador de Francia y dejar una marca indeleble en el mundo. Cuando era joven, Napoleón asistió a la escuela militar en Francia continental, donde rápidamente mostró sus habilidades excepcionales en estrategia y liderazgo. Sus éxitos durante la Revolución Francesa lo impulsaron a rangos más altos dentro del ejército y comenzó su ascenso meteórico. Uno de los primeros triunfos de Napoleón se produjo durante la campaña italiana de 1796-1797. Con sus tácticas innovadoras y su brillante uso de la maniobrabilidad, derrotó a ejércitos austriacos mucho más grandes y capturó ciudades clave. Estas victorias no solo solidificaron su reputación como genio militar, sino que también expandieron la influencia de Francia en Italia. Desde Italia, Napoleón puso su mirada en Egipto, con el objetivo de interrumpir las rutas comerciales británicas a la India. A pesar de enfrentar condiciones desafiantes y una feroz resistencia de las poblaciones locales, Napoleón mostró su brillantez estratégica una vez más. Ganó varias batallas e incluso encargó a un equipo de académicos que estudiaran y documentaran la historia y la cultura del país. Sin embargo, mientras Napoleón estaba en Egipto, sus ambiciones se vieron amenazadas cuando Francia enfrentó agitación política en su país. Aprovechando el vacío de poder, Napoleón regresó a Francia y organizó un golpe de Estado. En 1799 se estableció como el Primer Cónsul, convirtiéndose efectivamente en el gobernante de Francia. Con su nuevo poder, Napoleón transformó el panorama político de Francia e implementó una serie de reformas conocidas como el Código Napoleónico. Estas reformas modernizaron el sistema legal del país, establecieron una burocracia basada en el mérito y promovieron la tolerancia religiosa. Las reformas de Napoleón sentaron las bases para un gobierno más centralizado y eficiente. Con Francia estabilizada, Napoleón volvió su atención a expandir su imperio. En una serie de campañas militares conocidas como las Guerras Napoleónicas, conquistó vastos territorios en toda Europa, incluyendo Austria, Prusia y España. Su brillantez estratégica y su capacidad para movilizar tropas le valieron rápidamente el título de estratega inigualable. Una de las victorias militares más famosas de Napoleón llegó en la batalla de Austerlitz en 1805. Frente a una fuerza austro-rusa combinada, Napoleón ejecutó un plan audaz que resultó en una victoria francesa decisiva. Su capacidad para leer el campo de batalla y adaptar sus tácticas sobre la marcha mostró su genio militar. Las conquistas de Napoleón alcanzaron su punto máximo en 1812, cuando invadió Rusia. Sin embargo, el duro invierno ruso y la resistencia de las tropas rusas demostraron ser obstáculos formidables. A medida que sus líneas de suministro se extendían y su ejército sufría grandes bajas, el imperio de Napoleón comenzó a desmoronarse. En 1814, Napoleón se vio obligado a abdicar del trono y fue exiliado a la isla de Elba, pero no pudo mantenerse alejado del poder por mucho tiempo. En 1815, escapó de Elba y regresó a Francia para lo que se conoce como el período de los 100 días. Sin embargo, su regreso fue de corta duración, ya que fue derrotado en la batalla de Waterloo por una coalición de potencias europeas. Después de su derrota en Waterloo, Napoleón se vio obligado una vez más a abdicar del trono y fue exiliado, esta vez a la remota isla de Santa Elena. Fue en esta isla donde pasó los años restantes en el exilio, reflexionando sobre su vida y legado. El impacto de Napoleón en la historia no puede ser exagerado. Sus estrategias militares revolucionaron la guerra y sus reformas administrativas cambiaron los paisajes sociales y políticos de los países que conquistó. Su legado como estratega y líder continúa siendo estudiado y admirado por historiadores y eruditos militares hasta el día de hoy. El estratega inigualable, Napoleón Bonaparte, dejó una marca indeleble en el mundo. Desde sus primeros días en Córcega hasta sus últimos años en el exilio, su ascenso y caída cautivan la imaginación. Su vida sirve como un testimonio del poder del pensamiento estratégico y el legado perdurable de la ambición de un hombre. Los años de exilio en la isla de Santa Elena se llenaron de reflexión para Napoleón. Aislado del mundo y confinado a un pequeño espacio, pasó su tiempo dictando sus memorias y discutiendo sus campañas pasadas con quienes lo rodeaban.
A pesar de su exilio, la leyenda de Napoleón continuó creciendo. Sus estrategias militares y técnicas de liderazgo fueron estudiadas y emuladas por las futuras generaciones de comandantes militares. Su filosofía de la guerra, encapsulada en su famosa cita, "El arte de la guerra es ser el maestro de la incertidumbre del azar", todavía resuena en el entrenamiento militar moderno y la estrategia. Si bien sus logros militares no tuvieron paralelo, el legado de Napoleón se extiende más allá del campo de batalla. Tuvo un profundo impacto en los países que conquistó, introduciendo reformas administrativas, legales y educativas que sentaron las bases para la modernización de Europa. La implementación de Napoleón del Código Napoleónico, un conjunto integral de leyes que garantizaban la igualdad ante la ley, protegían los derechos de propiedad y aseguraban las libertades individuales, sigue siendo uno de sus legados más duraderos. El código sirvió como un plan para los sistemas legales de todo el mundo e influyó en el desarrollo del derecho civil en numerosos países. Además de sus reformas domésticas, la influencia de Napoleón también se extendió a la cultura y las artes. Fomentó la preservación y restauración de artefactos egipcios antiguos durante su expedición a Egipto, contribuyendo al surgimiento de la egiptología como un campo de estudio. La pasión de Napoleón por el conocimiento y la educación condujo al establecimiento de la Universidad de Francia, que tenía como objetivo proporcionar educación y capacitación a los ciudadanos del país. Este compromiso con la educación sentó las bases para el sistema educativo francés moderno e influyó en las políticas educativas en otras naciones también. El impacto de las conquistas de Napoleón también tuvo consecuencias duraderas en los sentimientos e identidades nacionales de los países que subyugó. Mientras que algunos vieron a Napoleón como un libertador, otros lo vieron como un opresor. El complejo legado de su imperio todavía influye en la política regional y las rivalidades hasta el día de hoy. Fuera de Europa, la influencia de Napoleón se extendió a las Américas, donde sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad inspiraron movimientos de independencia contra potencias coloniales. Los principios de la Revolución Francesa, defendidos por Napoleón, resonaron con personas que buscaban libertad y autodeterminación en todo el mundo. A pesar de sus logros y contribuciones, el legado de Napoleón no está exento de controversia. Sus ambiciosas campañas militares causaron un inmenso sufrimiento y pérdida de vidas, con estimaciones de bajas que llegaron a millones. Las guerras napoleónicas remodelaron el panorama geopolítico de Europa y prepararon el escenario para los conflictos que seguirían en las próximas décadas. El gobierno de Napoleón también estuvo marcado por la supresión de la disidencia política y la reducción de las libertades individuales. Mientras defendía los ideales de la Revolución Francesa, sus tendencias autoritarias y su deseo de control llevaron a la erosión de las instituciones democráticas y al surgimiento de un régimen más centralizado y autocrático en Francia. El complejo legado de Napoleón Bonaparte continúa siendo debatido por historiadores y eruditos. Su impacto en el mundo es innegable, pero la moralidad y las consecuencias de sus acciones siguen siendo temas de análisis y discusión en curso. A pesar de las controversias que rodean su reinado, las contribuciones de Napoleón a la estrategia militar, la gobernanza política y la configuración de la Europa moderna no pueden ser ignoradas. Su nombre evoca imágenes de grandes batallas, victorias militares radicales y el espíritu indomable de un hombre impulsado por la ambición y la sed de poder. A medida que profundizamos en los detalles de la vida y la carrera de Napoleón Bonaparte, obtenemos una comprensión más profunda de las complejidades de su carácter y el impacto duradero que tuvo en el mundo. Desde conquistas militares hasta reformas administrativas, el legado de Napoleón continúa dando forma a nuestro presente e influyendo en nuestro futuro. Al examinar la vida de este estratega inigualable, podemos aprender valiosas lecciones sobre el liderazgo, el arte de la guerra y las consecuencias de la ambición sin control. Napoleón Bonaparte sigue siendo una figura enigmática, celebrado por sus victorias y escudriñado por el precio pagado en la búsqueda de su gran visión. El estratega inigualable, Napoleón Bonaparte, vive en los anales de la historia. Su brillantez estratégica, logros militares e impacto de gran alcance en el mundo lo convierten en una figura de inmenso interés y fascinación. Profundizar en su vida y legado revela un complejo tapiz de triunfos y controversias que continúan cautivando nuestra imaginación.